En este video les voy a mostrar 5 juegos de Roblox que llegan a ser bastante adictivos. Cabe recalcar que este video no es un top, son 5 metrajes perturbadores. Nada, no es cierto, pero no es un top, simplemente son 5 juegos que yo les quiero mostrar, con los cuales yo, al menos en mi opinión personal, me hice bastante adicto por un tiempo. Obviamente ya dejé eso atrás, ya lo dejé, lo prometo, lo juro que lo dejé, no me peguen. Sí, ya lo dejé atrás hace tiempo. Así que realmente puedo recomendarles que jueguen cada uno de estos, pero bajo su propio riesgo. No quiero que después me anden diciendo, es que tú me lo recomendaste, es que tú me dijiste que lo jugara. No señor, yo únicamente se lo mostré, cállese. Así que sin más, vamos a empezar con este video. Bueno, pues aquí hablaremos de Simulador de Mascotas 99 o Pet Simulator 99. Así es, mi inglés es bien perrón. Oh my god! Oh my god! This is incredible! What the fuck? Mecánicamente este juego es muy sencillo. Únicamente tienes que ir por ahí dando clics, llevando unas mascotas que están súper tiernas, por cierto, las cuales te van a ayudar a ir consiguiendo dinero, y con este dinero ir desbloqueando zonas para conseguir más dinero y así hacer un círculo vicioso. Es esta misma sencillez la que hace el juego bastante adictivo, ya que no nada más tienes que ir avanzando por zonas, también puedes ir desbloqueando muchísimas mascotas. La variedad de mascotas que este juego tiene de verdad que es bastante grande, y sobre todo el poner probabilidades para que te caigan algunas de estas mascotas hace que el juego sea muy adictivo, ya que quieres tenerlas todas, ¿no? Como decían en Pokémon, atrápalos a todos. ¿Quién es ese Pokémon? Mientras vas avanzando de zonas puedes encontrar máquinas expendedoras que te van a dar pociones o te van a dar mejoras para ti o tus mascotas. Al mismo tiempo vas a encontrar máquinas que cada cierto tiempo se refrescan y te van a poder dar recompensas de forma gratuita. En algunas ocasiones van a aparecer algunos eventos espontáneos, como tener la probabilidad de obtener huevitos de las cajas que destruimos. Vas a destruir una caja y te van a salir ciertos huevitos, de los cuales van a salir mascotas al azar de esa zona. O también puede caer un meteorito, puede caer un frasco el cual tiene que llenarse de monedas, puede haber un cofre el cual esté lleno de recompensas. Todos estos eventos espontáneos tienen una probabilidad de salir en cada zona que abrimos. Tenemos la probabilidad de fusionar mascotas para que sean más poderosas o más rápidas o tener mascotas mejores. El juego va por rangos, entre más avanzas, más rangos vas a ir desbloqueando. Para eso tienes que completar ciertas misiones que te van a pedir algunos requisitos, y al mismo tiempo cuando las completes te van a dar ciertas recompensas. Entre mayor sea tu rango, mejores recompensas vas a obtener. Ciertamente hay muchas formas de mejorar tus mascotas y de mejorar a tu personaje para que conforme pase el tiempo puedas ir generando más y más dinero. Y también tenemos nuestra propia base, que vendría siendo como nuestra casa, en la cual vamos a poner algunos cañones que van a ir destruyendo continuamente, unos cofres que te van a dar monedas que son únicamente para uso exclusivo de este lugar, y sirven para comprar mejoras para estos mismos cañones para ir generando más dinero, y también sirven para conseguir mascotas que únicamente se consiguen dentro de este lugar. En resumidas cuentas, el juego es bastante divertido, es bastante sencillo y sobre todo lo puedes jugar a AFK. No tienes que estar todo el tiempo al pendiente de qué es lo que está pasando en tu juego. Puedes dejar a tu personaje parado en algún lugar y dejar que tus mascotas te generen muchos dineros. Aunque este juego parece que es realmente para niños más pequeños, la verdad es que no. Hasta un señor viejo y amargado como yo se divirtió bastante con este juego. El siguiente juego del cual hablaremos es el Tower Defense de Bob Esponja. Seguramente las personas que me están viendo o que están viendo este video saben perfectamente las mecánicas de un Tower Defense. Para las que no, haremos una pequeña reseña de este juego. Nada más entrar nos van a dar a elegir 3 unidades. Obviamente al ser Bob Esponja vamos a tener a Patricio, vamos a tener a Calamardo, vamos a tener a Bob Esponja. Después vamos a poder hacer invocaciones para poder sacar unidades más raras o distintas a las que notar al principio. Asimismo tenemos ciertos apartados que nos van a ayudar a mejorar las unidades, a cambiar los rasgos que nos van a permitir aumentar el ataque o aumentar la velocidad de ataque o el rango, y a fusionar unidades para conseguir mejores estadísticas en general. Obviamente no puede faltar la tienda de Robux y las tiendas con dinero del juego. También tenemos algo llamado modo AFK, el cual nos permite quedarnos AFK y cada 15 minutos nos va a dar una recompensa. En esta tienda también existe un pase gratuito y un pase de pago, el cual se va llenando cuando vamos realizando misiones. Las mecánicas de juego son bastante sencillas. Tendremos una línea transportadora por la que irán saliendo enemigos, y nosotros deberemos de colocar las unidades aliadas a lo largo de esta línea de forma estratégica para que los enemigos no pasen y lleguen a nuestra base y la destruyan. El modo historia o la ronda clásica cuenta de 15 rondas, y al final de esas 15 rondas saldrá un jefe, el cual tendremos que derrotar para poder pasar a la siguiente ronda. Los modos de juego que encontramos en este juego es el modo clásico, el modo historia, el cual tiene 3 dificultades: normal, difícil y pesadilla. También tenemos el modo infinito, el cual, como su nombre lo dice, van a salir oleadas de enemigos de una forma infinita. Obviamente entre más vayamos avanzando en las oleadas, la dificultad va creciendo cada vez más. Y también tenemos los desafíos de evento. Cada cierto tiempo el juego lo actualizan y van metiendo desafíos diferentes para ir consiguiendo
consiguiendo personajes nuevos o recompensas nuevas dependiendo del evento que esté en curso. No hay mucho que explicar de este juego, se hizo bastante famoso y está creciendo bastante por ser de Bob Esponja, una caricatura bastante famosa a nivel mundial, y es bastante adictivo ya que todo el día puedes estar consiguiendo recompensas, ya que este no está atado a un modo de juego que tenga que ver con energía. Aquí puedes jugar de la mañana hasta la noche las horas que tú quieras, e incluso dormido vas a conseguir recompensas. De todos los juegos que verán aquí, este juego fue el que más me enganchó y siendo honesto es el que más horas le he metido hasta el momento. Y debo evitar hablar tan rápido porque ahorita me empezó a ahogar con mi propia saliva y casi me voy con San Pedro. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro. Veo la luz, El siguiente juego en esta lista va a ser Fish o Pez, pues para que me entiendan. Antes de ir con una pequeña reseña que les hago de cada videojuego, quiero hacer una aclaración. Otra vez, soy un viejo con alopecia. No sé por qué estos juegos, igual que el video pasado, se ensañan en que yo soy un viejo pelón. Así como pueden estar viendo en pantalla, como el título lo dice, prácticamente es un simulador de pesca. Es un juego que va de pescar y ya, ese es todo. Mecánicamente es muy sencillo, vamos a tener que hacer 3 minijuegos: el minijuego de apretar las vueltas que aparecen en la pantalla y un minijuego que va a simular el forcejeo con el pez. Después de esto vamos a poder capturar al mismo. Obviamente al ser un juego de pesca tiene una gran variedad de peces. Dentro del contenido del juego vamos a encontrar la tienda de Robux, la misma tienda que encontramos en todos lados que debemos de gastar dinero real, y también vamos a encontrar a los mercaderes, los cuales vamos a poder comerciar con ellos con dinero de este mismo. Vamos a poder comprarles cañas, vamos a poder vender nuestros peces y algunos otros negocios que vamos a poder hacer con ellos. No estamos obligados a estar en esta isla pedorra desde el comienzo. Podemos ir con el vendedor de barcos o el armador de barcos, la verdad no me acuerdo cómo se llama este tipo, y podemos comprar un barco para salir al mar. Obviamente en el mar vamos a encontrar algunos eventos, vamos a encontrar algunas islas, vamos a encontrar muchas cosas diferentes a simplemente quedarnos en la misma isla pedorra que estamos del principio. Miran los gráficos de esta puesta del sol. ¿Quién te conoce? Silent Hill Remake. Mientras vayamos jugando vamos a tener algunos eventos espontáneos del servidor, como mutaciones de porcentaje de captura, el cual nos aumenta el porcentaje de captura de peces con mutaciones, peces brillantes, el cual nos va a ayudar a tener un aumento de probabilidad de captura de estos mismos. Tenemos abundancia de peces, lo cual nos va a ayudar a conseguir algún pez en específico. Aurora boreal, piscina de la suerte, remolino de otra dimensión, pesca del tiburón limitado. Estos son solo algunos de los eventos que vamos a tener de forma espontánea durante el servidor. Ahora cabe aclarar que alguno de estos eventos nos va a pedir ciertos requisitos. No podemos ir con nuestra caña toda pedorra a querer capturar al tiburón martillo. En general el juego es muy entretenido y eso mismo lo hizo adictivo, el hecho de que puedas estar de chill y siempre estés en el constante deseo de saber qué es lo que vas a capturar, si es un pez bueno o es una porquería o quizás un zapato o quizás una llanta. Es un juego muy recomendable para estar tranquilo en casa mientras haces tus quehaceres. Realmente puedes estar aquí mucho tiempo y créeme, mientras lo juegas el tiempo se te va a ir volando. Seguramente en este puesto muchos de ustedes van a estar en desacuerdo conmigo, ya que mucha de la gente piensa que voy a subir juegos que requieran muchísimas horas de estar jugando. Pues no es así. Les voy a recomendar un juego que pueden jugar 15-20 minutos al día y aún así se van a enganchar, ya que van a querer seguir jugando aunque no tengan tiempo. Realmente este juego no requiere una presentación. Todos saben perfectamente que hace poco salió la segunda temporada del Juego del Calamar, así que les vengo a traer algunos de estos juegos. Aunque siendo honesto, jugué la gran mayoría de juegos que había en Roblox del Juego del Calamar. Únicamente encontré uno que realmente me gustó y se llama el Juego del Camarón. Así es prácticamente una copia del Juego del Calamar, pero siendo honesto, es bastante divertido. No voy a hablar mucho al respecto, ya que realmente este juego no ocupa una presentación. La gran mayoría de nosotros sabemos perfectamente de qué trata este juego. Un grupo de jugadores los cuales van a poner a jugar minijuegos, en los cuales si no cumples, pues prácticamente vas a hacer la morición. Hay 7 u 8 minijuegos diferentes. Obviamente están los juegos de la primera temporada con algunos de la segunda. Aquí podemos encontrar luz roja, luz verde. También tenemos el minijuego de cortar la galleta. Tenemos el juego de cortar la cuerda. Tenemos el juego del pentatlón, el juego de los cristales que se rompen y un par de otros juegos que, siendo honesto, lo jugué bastante pero no logré llegar a la final, entonces se los voy a quedar a deber. Me siento estafado, ya que estos juegos no los jugué del todo. La mecánica del juego es muy sencilla, solamente correr, brincar y escuchar las indicaciones que vaya dando el mismo juego. Lo que este juego le vuelve adicto no es realmente la mecánica de juego, sino más bien tanto la comunidad como lo que ofrece este mismo juego, ya que la mayoría de nosotros no vamos a parar de jugar hasta ganar, y cuando ganemos una partida vamos a querer ganar más, así que vamos a estar enganchados bastante tiempo. Y la comunidad, porque realmente es una comunidad que todo el tiempo está al pendiente de qué es lo que están diciendo en el chat, e incluso se ponen a platicar mientras están haciendo las pruebas. Y así como podemos ser un participante de los Juegos del Calamar, también tenemos la pequeña probabilidad de ser un guardia. A mí la verdad en ningún momento me tocó, aunque me hubiera gustado saber cómo era esta experiencia. Sin más, todos estos juegos son bastante buenos, pero yo en lo personal les voy a recomendar este en particular. Pruébenlo y después de eso me pueden dejar en la parte de los comentarios si realmente les enganchó, si realmente les gustó o prefieren algún otro modelo de este tipo de juegos.
Ahora le toca el turno a Anime Dimensions o Dimensiones de Anime. A grandes rasgos es un hack and slash de nuestros personajes favoritos del anime. Mecánicamente es muy similar a cualquier RPG, ya que tenemos habilidades con cooldown o tenemos habilidades con enfriamiento en la parte de abajo, y al mismo tiempo también tenemos habilidades de asistentes, los cuales nos van a ayudar a lo largo de los combates. Es un juego que ciertamente no se puede jugar FK, tienes que estar al pendiente de lo que estés haciendo y es mucho más rápido que los juegos que hemos hablado anteriormente. Como en todos estos juegos tenemos la típica tienda de Robux, al mismo tiempo tenemos misiones diarias y misiones semanales, las cuales nos van a ir dando recompensas cuando las vayamos completando. Tenemos un inventario sencillo en el cual vamos a poder equipar cartas de enemigos para conseguir mejoras. En cuestiones de modo de juego, tenemos un área llamada prueba de personajes, en la que el juego nos va a permitir usar a todos los personajes que hay en el juego para poder probar sus habilidades y ver cuál nos gusta más. El desafío de tiempo, así como su nombre lo dice, vamos a tener que derrotar a todos los enemigos que nos sea posible en el tiempo que nos dan. El modo redada es prácticamente entrar a una dungeon, en la cual nos vamos a enfrentar a un jefe que es prácticamente invencible. De esto trata que hagamos el máximo daño posible para conseguir las máximas recompensas que sean posibles. Podemos entrar solos o en grupo. Y por último tenemos el Boss Rush, el cual únicamente nos va a arrojar a 3 jefes y vamos a tener que derrotarlos uno por uno. En general este juego se puede jugar solo, se puede jugar en grupos, aunque ciertamente es más sencillo en grupos, ya que muchas de las veces vas a entrar a una dungeon, va a entrar una persona de un nivel muy alto y te va a poder carrear toda la dungeon. La parte adictiva de este juego es prácticamente querer tener a todos los personajes del anime. Al ser una gran variedad, obviamente nosotros queremos tenerlos a todos, ya que todos tienen habilidades diferentes y esto hace que las mecánicas de juego se hagan bastante frenéticas y muy entretenidas. Al tener gran disposición de personajes, hace que queramos probarlos todos y cada uno de ellos. La verdad es que es un muy buen juego, yo se lo recomiendo al 100%, este juego fue el que menos pude jugar de esta lista, pero aún así es bastante divertido y me entretuve muchísimo. Ciertamente les recomiendo este juego si ustedes tienen tiempo para jugar con el teléfono o en la computadora y no estar AFK, ya que este juego, como les dije, requiere que la persona esté ahí jugando todo el rato. Es una muy buena recomendación si realmente lo que quieres es pasar el rato y divertirte en un juego de este tipo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y ya para cerrar el video tengo que hacer un paréntesis. No puse Brookhaven o Blox Fruits, ya que eso sería bastante obvio, y a mí, en mi opinión personal, no son juegos que me diviertan demasiado. Si ustedes conocen algunos otros juegos que puedan llegar a ser tan adictivos como los que yo mencioné en este video, me los pueden dejar en la parte de comentarios. De igual forma, si más adelante les gustaría que esto fuera una saga y no solamente un video, también me lo pueden dejar, estaré al pendiente de los comentarios que ustedes me dejen e intentaré responder a todos y cada uno de ellos. Y sin más por el momento, se despide de ustedes su capitán Tamalillo. Que tengan un excelente día. Hasta otra, gente. Bye.